Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas Melfi, soy politólogo y magíster en Defensa Nacional, soy profesor universitario e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe en la Universidad de Buenos Aires, en el grupo de Geopolítica y Política Exterior. Bueno, vamos a comentar de qué se trata el libro que coescribimos con la doctora Sonia Wiener, Malvinas en la geopolítica del imperialismo. Bueno, lo que nos proponemos nosotros en nuestro libro es un análisis de la estrategia británica a partir del surgimiento del complejo industrial militar o base industrial de la defensa. Ya al optar por uno de los dos conceptos se sienta cierta posición política, y el rol preponderante de la guerra de Malvinas como condición de posibilidad para la transformación y la continuidad del complejo industrial militar. Respecto del surgimiento, bueno, hay distintas teorías, hay algunas teorías que abogan por un surgimiento que se forma de la interacción entre las distintas estructuras. Nosotros no estamos de acuerdo con esa teoría, sino que ubicamos el surgimiento dentro de un proyecto político-militar que es la Pax Britannica, ¿no? Que se extiende desde 1815 hasta 1914, estamos hablando del Imperio Británico tradicional en todo su esplendor, cuando el poder político-militar comienza a sentarse sobre una infraestructura comercial de la mano de la Marina Real, la cual lleva la vanguardia en todo lo que son los desarrollos de las tecnologías estratégicas de esa época, y le va a permitir al imperio llegar a todos los lugares de la Tierra. A todos los lugares para que, bueno, por un lado, para buscar mercados coloniales, estamos hablando de esclavitud y colonialismo puro y duro, y después también, por otro lado, para buscar innovaciones que le permita seguir a la vanguardia, ¿sí?, del aparato tecnológico militar. Algunas potencias empiezan a imitar esto también, esta búsqueda alrededor de todo el globo, con lo cual se va conformando una carrera armamentística planetaria dentro de lo que es un proceso de industrialización ampliado, que va a tener su primer devenir en la guerra de Crimea y después, por supuesto, en la Primera Guerra Mundial, que es una de las primeras movilizaciones en el formato de guerra total industrial, obviamente seguida por la Segunda Guerra. En este sentido, hay algo que destacamos, que es siempre el rol del Estado en estos desarrollos, que en la mayoría de los casos era el único cliente, con lo cual era la única fuente de demanda. Los periodos de estancamiento, los periodos de paz eran vistos como catastróficos para las empresas de estos complejos, porque básicamente no había demanda y se hacía preponderante influir sobre esa variable. En este sentido, ¿no?, es que el Estado siempre se corona como un agente monopsónico de esto. Y por todos los medios, todas estas corporaciones que conforman los complejos, y cuando hablamos de complejos, no tenemos que pensar en lugares físicos, estamos hablando de un complejo de relaciones económicas, políticas e industriales, ¿sí?, accionan para esto. Nosotros vemos que la guerra de Malvinas fue un momento definitorio, ¿sí?, y definitivo. Luego de varios años vemos un complejo industrial militar que no se encuentra acorde lo que son las nuevas condiciones de un capitalismo que empieza a transnacionalizarse, a globalizarse, a devenir neoliberalismo, con lo cual la guerra fue lo que proveyó, fue la que proveyó las condiciones para la mayor transformación del complejo militar industrial británico. En el caso de los Estados Unidos, podemos hablar como el punto inicial de su complejo industrial militar en la Segunda Guerra, y la potenciación viene de la mano de la Guerra Fría. La Segunda Guerra para Inglaterra actúa para potenciar lo que ya está, pero la gran transformación, sin lugar a dudas, viene de la mano de la guerra de Malvinas. Entonces, es gracias a esa guerra que se revierten todos los procesos de ajuste por los cuales se iba a pasar, en primer lugar,
la Marina, en segundo lugar la Fuerza Aérea Real y todas las industrias militares. Lo que se lleva a cabo ahí durante el thatcherismo, y cuando hablamos de thatcherismo podemos definirlo de dos maneras, como una gestión o como una matriz ideológico-productiva. Si lo definimos como una gestión, lo podemos acotar en el tiempo. Con la segunda definición es algo que continúa hasta hoy. Cuando a Margaret Thatcher le preguntan cuál es su mayor y mejor creación, ella dice el nuevo laborismo. ¿Por qué? Bueno, porque esa matriz atraviesa las distintas gestiones. Esa matriz es la que se gesta con la Guerra de Malvinas, en donde se generan todas las condiciones para la transnacionalización del complejo industrial militar británico. Y un actor preponderante para esto va a ser la OTAN. La OTAN va a ser un gran actor político, ¿sí? De hecho, van a haber distintos componentes del complejo industrial militar británico que van a ser más fieles, o sea, van a seguir más los lineamientos de la OTAN que de sus propias gestiones. Entonces acá en la transnacionalización la OTAN ha tenido un rol fundamental. El centro de la estrategia industrial en que vemos nosotros en la era Thatcher es la transnacionalización y además se adopta un modelo mucho más similar al norteamericano. Acá es donde decimos que la OTAN tuvo tanta preponderancia. Y estos son procesos que han sido conducidos siempre desde el Estado. No es algo que fue autogenerativo, no, hay ciertas teorías que hablan de esto, no. Esto es siempre desde el Estado. A partir de la guerra de Malvinas, Gran Bretaña resurge como el mayor exportador de armas de Europa, por ejemplo. Se replantea toda la matriz de las islas, la matriz de los sistemas de armas y de las comunicaciones, y ahí es donde la OTAN empieza a hacer inversiones millonarias, ¿verdad? Como objetivo geopolítico y geoeconómico. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sonia Wiener, soy doctora en Ciencias Sociales, politóloga, investigadora del CONICET, radicada en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, donde también tengo el gusto de coordinar el grupo sobre política exterior, geopolítica y defensa, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Malvinas en la geopolítica del imperialismo, complejo industrial militar británico y alianzas con Estados Unidos, es un libro que viene de alguna manera a buscar contribuir con un área de vacancia en nuestro país, que casi con 189 años de conflicto, recién percibimos ahora, que tiene que ver con la falta de estudios e investigaciones sobre la estrategia británica y su relación con Estados Unidos. En el libro subrayamos cómo el modelo colonialista y extractivista son contrarios a la vida digna de nuestros pueblos, y cómo también, tras la expropiación de territorios y de recursos, se expropia una parte indispensable de nuestra condición humana. Documentamos e historizamos cómo se despliegan y transnacionalizan las violencias, como explicó acá mi colega Lucas Melfi, coautor del libro. ¿Qué intereses existen tras la construcción de representaciones sobre las amenazas y la figura del enemigo? Analizamos estrategias y geoeconomías contrarias a la paz, la cual precisa, para ser construida, de altos niveles de justicia y equidad, un mundo sin opresiones y sin discriminación. Buscamos contribuir con este libro desde la investigación científica, la conciencia sobre los peligros de militarizar y propagar la muerte en el Atlántico Sur y en el planeta. Interpelamos los daños de una doctrina de inseguridad mundial, como así le llamamos, situada en un escenario de guerra híbrida y de exacerbación de las violencias extendidas en el mundo actual, y que dice o considera que han perimido los derechos humanos y habilita la vulneración de soberanías y de legalidad internacional. Es una doctrina de inseguridad mundial ligada al racismo ambiental, al riesgo de un desastre ecológico en la región, es decir, al peligro de que se envenenen territorios continentales y marítimos donde nuestros cuerpos no importan. Involucra también la incorporación de la perspectiva de los feminismos en el subcampo disciplinar de la geopolítica y en las relaciones
internacionales en general, precisamente porque las mujeres sabemos muy bien que la primer soberanía que luchamos por proteger es la de nuestros cuerpos. Pero el libro, además, no solo da cuenta de circuitos protobelicistas, del Estado y de los desafíos de subcampos disciplinares como el de la geopolítica y de los modos de dominación, sino que quizás lo más interesante es que conlleva una propuesta, es decir, un contenido propositivo que pone el foco en las estrategias de lucha y en las resistencias que han sido eficaces y coherentes con el cuidado de la vida y con la búsqueda de otro equilibrio entre naturaleza y sociedad. La investigación la desarrollamos con una metodología que posibilita rehacer la política y transformar desde el activismo no violento la conflictividad, que resignifica desde el sur global y desde América Latina y el Caribe contenidos y redimensiona posibilidades del paradigma gandhiano, recuperando iniciativas y fuerza de verdad, nutriendo la representación política y el diseño de política exterior articulado con la lucha social. Es decir, que el libro pone en valor los recursos materiales, pero también los simbólicos y los psíquicos, con los que contamos como pueblo o como pueblos de la región para desmontar espirales de violencia, imposiciones, imperialismos en favor de la recuperación de soberanías como la ambiental o la medioambiental y la ecológica, no solo la territorial, y de la construcción de derechos de justicia, de libertad colectiva y organizada desde el amor por nuestra patria y por la humanidad. Es, como decía, un momento muy atravesado por la exacerbación de los conflictos, la militarización del mundo, precisamente por esto que hemos investigado, que tiene que ver con la transnacionalización de los complejos para la defensa y la guerra, y el rol de la OTAN en el siglo XXI, y nuestra contribución, que quizás busca también poner un granito de esperanza en el futuro y en el presente, es también nuestra opción de compromiso y una metodología para proteger y garantizar la dignidad de la vida presente y futura. Por eso hacemos un mapeo, como me comentaba Lucas, de las corporaciones que operan, pero también de las agencias imperialistas que intervienen y cuáles son las conexiones entre unas y otras, cómo se representan y se construye la idea de que Argentina es una amenaza para la seguridad, desde la estrategia del Reino Unido, pero por supuesto en connivencia y en alianza con Estados Unidos, una potencia en declive, pero desde un declive de poder y de hegemonía que puede ser muy violento y que nos puede arrastrar a todos a un proyecto de muerte y de indignidad. También buscamos en el campo subdisciplinar de la geopolítica rescatar y poner en valor esas geógrafas, mujeres, que han contribuido muchísimo a la labor científica y con principios de no discriminación y con sus investigaciones absolutamente ignoradas, no solo en el ámbito científico-tecnológico, sino también en las currículas de las carreras de ciencia política y de relaciones internacionales, como Rita Alcayat, y otras colegas argentinas, particularmente el aporte de los feminismos críticos decoloniales en las relaciones internacionales que buscan también ver cómo impactan la dominación y la guerra en la vida cotidiana de las mujeres, que son los cuerpos más vulnerados, y los niños. Y cómo de alguna manera no reproducir esas violencias y parir niños para la guerra, y para un proyecto de muerte y de dominación. Un poco ese es el eje del libro, y también poner en valor la importancia de abonar nuevas líneas de investigación sobre geoeconomía, es decir, circuitos de corporaciones transnacionales que operan ilegalmente, y poder trazarlos e identificarlos, así como la geoestrategia, campos también poco valorados en el mundo académico. Los aviones llegan y salen de la base militar del Malvinas, no hay otro aeropuerto.
Es una base militar enorme. Tiene más efectivos militares que pobladores de las islas, ¿no? Las islas ahora llegan casi a 3 millones de pobladores y los militares estacionados ahí, que es una base de la OTAN, tiene 2 millones y pico de militares, ¿no? Por lo menos eso es lo que se sabe. Ahora, lo que salen y vienen con el apoyo de Bolsonaro en Brasil, porque tienen que tener un país de escala y llegan a Brasil. Brasil rompió los acuerdos con Argentina y permite la carga de los aviones, que uno no sabe porque tienen aviones que no solo cargan alimentos, sino cargan armas. Se han intentado muchas cosas en hacer con el problema Malvinas y los militares le dieron pie a los británicos no solo para fortalecer la base y no permitir ningún tipo de negociación, sino para lo que están haciendo ahora, que puede no solo ser una base de la OTAN, sino ya se ha denunciado el armamento nuclear, prohibido por los tratados de Tlatelolco y los acuerdos latinoamericanos. Lamentablemente, los países latinoamericanos, la OEA, que tendría que levantar una voz, lastimosamente ahí está como secretario general Luis Almagro, que no va a levantar su voz, salvo que se la diga a Estados Unidos y no a favor de los pueblos, es denunciar esto a nivel internacional. Ahora, analizando un poco más a fondo el asunto, esto es el escenario actual. Es muy preocupante porque Gran Bretaña, con esta posición y la base de OTAN, es controlar, digamos, el Polo Sur, como también las comunicaciones al Pacífico. Y no sabemos ahora, pero sí Gran Bretaña tenía el apoyo de Chile en todo esto, como la tuvo en la guerra de Malvinas. Digamos, actualmente la posición de los países europeos y más los que integran, no, aunque Gran Bretaña se ha separado de la Unión Europea, pero sigue participando de la OTAN como un poderío militar. Ahora, la situación en las Islas Malvinas es grave porque no solo es la base militar, sino el saqueo permanente de los recursos marítimos, no de la pesca fundamentalmente. Y yo recuerdo en las islas esperar la noche y cuando se encienden las luces de la ciudad, a la media hora se encienden las luces de las flotas pesqueras, que son mucho más luces que las luces de la ciudad de Malvinas. Ahí saquean todo, es decir, todos los recursos marítimos de la Argentina, fundamentalmente el calamar, se los llevan, pero ahí tienen flotas españolas, la gran mayoría, noruegas, japonesas, chinas, en fin. Ahora, la Argentina está haciendo esfuerzos, se están publicando con varios trabajos, pero tengan en cuenta
la estrategia de Gran Bretaña, que no es solo ahí, es poder controlar cuando haya que renovar los acuerdos antárticos, van a querer hacer valer su poder colonial. Y en esto van a tener el apoyo de muchos otros de los países europeos que son colonialistas. Lo importante es ver, nosotros tenemos vislumbramos por ahí ciertas posibilidades. Si Lula llega a ganar en Brasil, puede cambiar el panorama de América Latina y fortalecer los reclamos de Argentina. Yo creo que la única posibilidad, aparte de que se puede hacer a nivel nacional, es el fortalecimiento de los países latinoamericanos. Y la realidad que hoy somos débiles. Entonces, hoy, ¿qué podemos hacer por la paz? Es hacer un trabajo de clarificación, información y toma de conciencia a nivel continental. Hay que pensar no solo en lo interno, sino en América Latina. Alguna vez esto va a tener que cambiar, volver a recuperar. Ustedes saben que durante la época de Macri se destruyó la UNASUR, el Mercosur, la CELAC, que está, pero que está muy débil, no está integrado por la mayoría de los países latinoamericanos. Si nosotros vamos a una votación por poner otra alternativa, incluso en la OEA, la perdemos. No nos engañemos con esto, ¿no? Pero no hay que perder la esperanza, esperemos que las cosas vayan cambiando. Entonces, en este momento es ir preparando bases de información, de generar conciencia y no olvidar que otro mundo es posible. No olvidar eso, ¿no? Que perdimos algunas batallas, pero que no estamos vencidos. No estamos vencidos. Perdimos batallas, pero a veces perder batallas no significa que nos vencieron. Hay todavía muchas reservas a nivel continental, pero también en este momento tenemos que pensar, bueno, ¿qué hacer en este momento? De las guerras ya pasaron 40 años. Han pasado generaciones y tenemos que trabajar sobre la memoria. De la transmisión de la memoria y la memoria que nos tiene que iluminar el presente.